Módulo 7. Características y requisitos para el otorgamiento de las pensiones que otorgan los institutos de seguridad social. Introducción. Actualmente, la esperanza de vida se ha incrementado, en consecuencia, es necesario proporcionar al trabajador información que le permita prever y planear proyectos para su futuro, siendo el ahorro un mecanismo para ello. El titular de la cuenta individual es el que tiene derecho en primera instancia a la pensión, sin embargo, si éste llegase a fallecer, los beneficiarios que establecen la ley del Seguro Social y la ley ISSSTE podrán solicitar la pensión. Beneficiarios legales. En caso de que el trabajador afiliado al IMSS llegara a fallecer, los beneficiarios que podrán solicitar el otorgamiento de la pensión son: esposa, o esposo que dependiera económicamente del asegurado; concubina, o concubinario; hijos menores de 16 años, o mayores de 16 y menores de 25 que estudien en el sistema educativo nacional. De no existir estos, pueden ser los ascendientes, padres, que dependan económicamente del trabajador o pensionado. Los beneficiarios del trabajador titular de los recursos de una cuenta individual, que en términos de las disposiciones legales puedan entregarse en una sola exhibición, por no tener otro fin específico, podrán ser diferentes a los beneficiarios legales y el porcentaje para cada uno de ellos deberá sumar el 100%. En caso de que el trabajador afiliado al ISSSTE llegara a fallecer, los beneficiarios que podrán solicitar el otorgamiento de la pensión son: el cónyuge, a falta de este, la concubina o concubinario; hijos menores de 18 años y hasta 25 años, previa comprobación de que están realizando estudios en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo; ascendientes que dependan económicamente del trabajador o pensionado. Modalidades de pensión. Antes de abordar los tipos de pensiones, debemos definir las modalidades con las que se cuenta para pensionarse. Los asegurados podrán elegir alguna de las opciones siguientes o ambas, las cuales son: renta vitalicia. Es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Es una opción para el retiro que ofrece protección de por vida, así como una cobertura contra la inflación. Existen múltiples variantes que impactan directamente su costo, tales como el saldo acumulado, la esperanza de vida, entre otros. Retiros programados. Es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. Mientras sea suficiente el saldo, se recibirá pensión. Para calcular el monto se considera: el monto total de los recursos de la cuenta con atributo de pensión; la esperanza de vida de los pensionados, incluyendo los beneficiarios; los rendimientos previsibles que generen los recursos mientras permanezcan en la Afore o pensioniste. Es contratado con la Afore que administra su cuenta individual o con el pensioniste. La pensión será recalculada cada año y el pensionado podrá cambiar en cualquier momento a la modalidad de renta vitalicia, siempre y cuando tenga recursos suficientes para contratar una pensión garantizada. Para ello, las Afore cada año verificarán suficiencia de los recursos e informarán al trabajador la fecha máxima para cambio de modalidad de pensión. 156. En caso de tener insuficiencia de recursos, permanecerá con retiros programados. Si el saldo de la cuenta con atributo de pensión es insuficiente, la Afore/pensioniste dejará de pagar los retiros programados. Si el pensionado fallece antes de agotarse el saldo de la cuenta, la Afore o pensioniste entregará a los beneficiarios legales los recursos que no se utilizaron. La Afore deberá emitir de forma cuatrimestral el estado de cuenta del pensionado, ya sea de retiro programado o de pensión garantizada, y ponerlo a disposición del pensionado a través de los medios electrónicos que la Afore tenga habilitados, y deberá enviarlo al domicilio o correo electrónico que tenga registrados. Otros conceptos importantes a considerar son: monto constitutivo. Es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia o seguro de pensión 158 y de sobrevivencia con una institución de seguros. Seguro de sobrevivencia. Se contrata por los pensionados, a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayuda asistencial y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asigna después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones. Suma asegurada. Es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo. El saldo de la cuenta individual del trabajador solo aplica para trabajadores afiliados al IMSS. Tipo de pensiones. Definición.
Una pensión es el beneficio económico que una institución o aseguradora vinculada a la seguridad social paga periódicamente a un asegurado o a sus beneficiarios, siempre que se reúna los requisitos que marque la ley. Existen pensiones temporales y vitalicias. Estas pensiones son otorgadas por diferentes institutos, y forman parte de la seguridad social, la cual busca garantizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades elementales. Pensiones que otorga el IMSS. La ley del Seguro Social prevé dos sistemas por los que los asegurados pueden pensionarse, cada uno define las condiciones que deben cumplirse para el otorgamiento de una pensión y se determinan de acuerdo a la fecha en que el trabajador inició con sus cotizaciones. Sistema de reparto o Ley 73. Si empezó a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Sistema de capitalización individual o Ley 97. Si empezó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Pensiones bajo el amparo del sistema de reparto o Ley 73. Cesantía en edad avanzada y vejez. Este seguro cubre al trabajador cesante, dado de baja, entre los 60 y 64 años, así como a los trabajadores que alcancen los 65 años de edad. Para gozar de las prestaciones debe tener 500 semanas de cotización registradas ante el IMSS. Cesantía en edad avanzada. A partir de los 60 años. Vejez. A partir de los 65 años cumplidos. Resumen de pensiones otorgadas por cesantía en edad avanzada y vejez. Ley del Seguro Social 73. Cesantía en edad avanzada. Prestación económica. Edad 60. Porcentaje 75%. Edad 61. Porcentaje 80%. Edad 62. Porcentaje 85%. Edad 63. Porcentaje 90%. Edad 64. Porcentaje 95%. Vejez. Prestación económica. Edad 65. Porcentaje 100%. Notas. Los porcentajes representan el monto de la pensión que le otorgaran por edad. El trabajador recibirá una pensión pagada por el gobierno federal de acuerdo al salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, edad y en su caso las semanas adicionales. Asimismo, tendrá derecho a disponer de los recursos acumulados del SAR Retiro 92 y Vivienda 92 y en su caso, Vivienda 97, así como lo acumulado en Retiro 97. Pensiones bajo el amparo del sistema de capitalización individual o Ley 97. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Este seguro cubre al trabajador cesante, dado de baja, entre los 60 y 64 años, así como a los trabajadores que alcancen los 65 años. Para gozar de las prestaciones debe cumplir con los requisitos del mínimo de semanas cotizadas de acuerdo con la siguiente tabla. Para el año 2022, se requiere el mínimo de semanas cotizadas de 775. Para el año 2023, 800. Para el año 2024, 825. Para el año 2025, 850. Para el año 2026, 875. Para el año 2027, 900. Para el año 2028, 925. Para el año 2029, 950. Para el año 2030, 975. Para el año 2031 en adelante mínimo 1000 semanas cotizadas. Cesantía en edad avanzada. A partir de los 60 años. Vejez. A partir de los 65 años. Retiro anticipado. El asegurado puede pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 60 años, de la tabla establecida en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Pensión garantizada. Es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos de pensión, hayan cotizado de acuerdo a lo siguiente. Para el año 2022, se requiere el mínimo de semanas cotizadas de 775. Para el año 2023, 800. Para el año 2024, 825. Para el año 2025, 850. Para el año 2026, 875. Para el año 2027, 900. Para el año 2028, 925. Para el año 2029, 950. Para el año 2030, 975. Para el año 2031 en adelante mínimo 1000 semanas cotizadas.
y se calculará conforme a la tabla prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Se considerarán el saldo promedio de toda la vida laboral del trabajador, la cantidad de semanas cotizadas, así como la edad en la cual se está pensionando el trabajador. Esto para determinar el cálculo final. Negativa de pensión. Se otorga al trabajador que no cumpla con las semanas cotizadas para obtener una pensión. Prestaciones. El asegurado que se pensione por cesantía en edad avanzada o vejez en Ley 73 o Ley 97 tiene derecho a las siguientes prestaciones. Asistencia médica, en términos de la ley. Asignación familiar. Ayuda asistencial. Pensión. Resumen de pensiones otorgadas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Los 97. Tipo de pensión. Cesantía en edad avanzada y vejez. Prestación económica. Renta vitalicia, conforme al saldo de la cuenta individual. Retiro programado, conforme al saldo de la cuenta individual. Agotados los recursos se termina el pago de la pensión. Tipo de pensión. Retiro anticipado. Prestación económica. El pensionado tiene derecho a contratar una renta vitalicia y recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, en su caso. Tipo de pensión. Pensión garantizada. Prestación económica. Tiene derecho a una pensión, financiada con los recursos de la cuenta individual, cuya cantidad se actualiza anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios y Cotizaciones. Y agotados los recursos, la pensión será pagada por el gobierno federal. Tipo de pensión. Negativa de pensión. Prestación económica. No cuenta con pensión, por ello, el trabajador tiene el derecho a disponer de los recursos acumulados en el seguro de RCV, así como el saldo de vivienda 97 de su cuenta individual. Los recursos de SAR, retiro y vivienda 92, 97 solo podrá retirarlos al cumplir 65 años de edad. Riesgos de trabajo. Son riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Enfermedad de trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Así como, el accidente que se produzca al trasladarse del domicilio al lugar del trabajo, o viceversa. Para determinar el tipo y monto de una pensión de riesgos de trabajo, es necesario evaluar el grado de incapacidad que padece el trabajador afectado. Requisitos. Para la obtención de esta pensión se requiere tener una relación laboral vigente, no requiere semanas de cotización y que el evento sea calificado como tal. Prestaciones. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación, pensión, en caso necesario. Resumen de pensiones por riesgos de trabajo. Incapacidad temporal. Definición. Pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Prestación económica. Recibirá un subsidio por un plazo máximo de 52 semanas. Incapacidad permanente parcial. Definición. Disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, en forma definitiva. Prestación económica. Podrá recibir una indemnización global. Determinar entre indemnización global o una pensión, pago de una pensión. Esta definición depende de la evaluación de la incapacidad. Incapacidad permanente total. Definición. Pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Prestación económica. Recibirá una pensión mensual. Muerte. Definición. Fallecimiento del trabajador a causa de un accidente o enfermedad de riesgo de trabajo. Sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión, la cual se pagará mientras no ocurra la extinción legal de la pensión. Prestación económica. Pensión de viudez. Pensión de orfandad. Pensión de ascendientes. Invalidez y vida. El seguro de invalidez y vida es el que protege al trabajador, así como a sus beneficiarios, garantizando el derecho a la salud y a la asistencia médica, en caso de accidente o enfermedad que ocurra fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez, o incluso, la muerte. Este seguro se divide en dos ramos: invalidez y vida. Invalidez.
Se entenderá por invalidez cuando el asegurado se vea imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el IMSS. Requisitos. Que el trabajador tenga acreditadas por lo menos 250 semanas al IMSS. Solamente en caso de que el dictamen emitido por el IMSS determine que el trabajador padece un 75% o más de invalidez, se requiere 150 semanas de cotización. El trabajador declarado en estado de invalidez permanente que no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo anterior podrá retirar, en el momento que lo desee, el saldo de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una sola exhibición. Prestaciones. Cuando a un trabajador se le dictamine la invalidez, tendrá derecho al otorgamiento de las siguientes prestaciones: asistencia médica, asignaciones familiares, ayuda asistencial cuando corresponda, pensión temporal o definitiva, según sea el caso. Resumen de pensiones por invalidez. Pensión temporal. Definición. Pensión que se otorga por un accidente o enfermedad no laboral donde exista la posibilidad de recuperación del asegurado. Pensión determinada. El pago de una pensión temporal por períodos renovables, por el IMSS. Prestación económica. Recibirá una pensión temporal o definitiva, según sea el caso. La pensión definitiva y el seguro de sobrevivencia se contratarán por el asegurado con la institución de seguros que él elija. Adicional al monto de su pensión recibirá asignaciones familiares y ayuda asistencial, según corresponda. Pensión definitiva. Definición. Pensión que se otorga por un accidente o enfermedad no laboral donde no exista la posibilidad de recuperación del asegurado. Pensión determinada. El pago de una pensión definitiva es hasta el fallecimiento del trabajador, o que éste recupere su capacidad para el trabajo, por la aseguradora de su elección. Prestación económica. Recibirá una pensión temporal o definitiva, según sea el caso. La pensión definitiva y el seguro de sobrevivencia se contratarán por el asegurado con la institución de seguros que él elija. Adicional al monto de su pensión recibirá asignaciones familiares y ayuda asistencial, según corresponda. El trabajador que se le otorgue una pensión definitiva de invalidez deberá elegir una aseguradora para el pago de la pensión una vez que ésta haya sido autorizada por el IMSS. Si en la cuenta individual el trabajador tiene más dinero en la subcuenta de RCB que el que se requiere para la contratación de la pensión, el trabajador podrá retirar el excedente en una sola exhibición, contratar una cuantía mayor de la pensión, o bien, pagar una sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia. Excepciones y suspensión. No se tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez, cuando el trabajador por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez, resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez, o padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. La pensión de invalidez se suspenderá cuando se niegue a someterse a los exámenes médicos solicitados por el instituto que permitan verificar si persiste el estado de invalidez, o bien, el trabajador recupere su capacidad para trabajar, o vuelva a cotizar. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida. Vida. Pensión que se otorga a los beneficiarios del trabajador o pensionado por invalidez o cesantía en edad avanzada y vejez, cuando haya fallecido a consecuencia de un accidente o una enfermedad no laboral. Requisitos. Para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones correspondientes a pensiones de viudez, orfandad y de ascendientes, se requiere lo siguiente: que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido un mínimo de 150 semanas de cotización, o bien, que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Resumen de pensiones otorgadas por ramo de vida. Pensión de viudez. Definición. Pensión que reciba la esposa, o concubina, concubinario, del trabajador o pensionado. Si al morir el trabajador o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. Prestación económica. Tendrá derecho a una pensión siempre y cuando no caiga en algunas excepciones señaladas por la ley, salvo que al morir el trabajador o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él. Pensión de orfandad. Definición.
Pensión que se otorga a los hijos del trabajador o pensionado hasta los 16 años y se extiende hasta los 25 años siempre y cuando acrediten que continúan estudiando en escuelas inscritas al Sistema Educativo Nacional. Cuando el hijo presente una discapacidad que no le permita mantenerse por su propio trabajo o debido a una enfermedad crónica o un defecto físico o psíquico. Prestación económica. Tiene derecho a una pensión siempre y cuando no se encuentre inscrito en el régimen obligatorio y compruebe su continuidad escolar. En caso de fallecimiento de ambos padres, la pensión incrementará. Pensión de ascendientes. Definición. Pensión que se otorga a los padres del trabajador que dependieran económicamente de él. Prestación económica. Tendrán derecho a una pensión, en caso de que no haya esposa, o concubina, ario, o hijos con derecho a pensión. Excepciones y suspensión. La pensión de viudez finaliza cuando fallezca la viuda, contraiga matrimonio nuevamente o entre en concubinato. Si la viuda contrae matrimonio, se le otorgará un finiquito de 3 anualidades de la pensión que estuviese recibiendo únicamente por este concepto. La pensión de orfandad finalizará cuando no cumpla con las edades establecidas, cuando ingrese al régimen obligatorio del Seguro Social, cuando el huérfano incapaz recupere la capacidad para el trabajo. Ante estas situaciones, los hijos que dejan de ser beneficiarios del pago de pensión por orfandad, recibirán un finiquito equivalente a 3 mensualidades de su pensión. Pensiones que otorga el ISSSTE. La ley ISSSTE considera 2 sistemas de pensiones, en los cuales los trabajadores ya decidieron por cuál pensionarse, de acuerdo a sus propios intereses. Sistema de reparto modificado, décimo transitorio. Aquellos trabajadores que se encontraban activos a la entrada en vigor de la ley ISSSTE 2007 y optaron por permanecer en el sistema de reparto modificado, décimo transitorio, o bien no acudieron a expresar su voluntad. Sistema de capitalización individual. Aquellos trabajadores que optaron por el bono de pensión como reconocimiento a su antigüedad, entraron a este sistema en el que el monto de la pensión dependerá de los recursos acumulados en la cuenta individual. Los trabajadores que ingresaron después del 1 de abril de 2007 se encuentran en este sistema y ellos no tienen derecho a bono de pensión. Pensiones bajo el amparo del sistema de reparto modificado, décimo transitorio. Las pensiones amparadas bajo el sistema de reparto modificado, décimo transitorio, son las que establece la ley anterior de ISSSTE 1983, las cuales presentan modificaciones que se han ido implementando de manera gradual. Pensión por jubilación. Los trabajadores que coticen 30 años o más y las trabajadoras que coticen 28 años o más, tendrán derecho a la pensión por jubilación. Esta da al trabajador el derecho a recibir el equivalente al 100% del promedio del sueldo básico. En este caso, la pensión será financiada por el gobierno federal. Los trabajadores que se pensionen por jubilación deberán cumplir los requisitos de edad de acuerdo a la siguiente tabla. Años 2022 y 2023. Edad mínima de jubilación. Trabajadores 57. Trabajadoras 55. Años 2024 y 2025. Edad mínima de jubilación. Trabajadores 58. Trabajadoras 56. Años 2026 y 2027. Edad mínima de jubilación. Trabajadores 59. Trabajadoras 57. Años 2028 en adelante. Edad mínima de jubilación. Trabajadores 60. Trabajadoras 58. Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. Los trabajadores que cumplan 60 años de edad o más y tengan acreditados cuando menos 15 años cotización al ISSSTE, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio equivalente a un porcentaje del promedio del SB de su último año. Actualmente esta pensión se paga conforme a la siguiente tabla. Años de servicio y porcentaje de pensión. 15 años de servicio. 50%. 16 años de servicio. 52.5%. 17 años de servicio. 55%. 18 años de servicio. 57.5%. 19 años de servicio. 60%. 20 años de servicio. 62.5%. 21 años de servicio. 65%. 22 años de servicio. 67.5%. 23 años de servicio. 70%. 24 años de servicio. 72.5%. 25 años de servicio. 75%. 26 años de servicio. 80%. 27 años de servicio. 85%. 28 años de servicio. 90%. 29 años de servicio. 95%. Pensión de cesantía en edad avanzada.
A los trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los 65 años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de 10 años al ISSSTE, tendrán derecho a una pensión de cesantía en edad avanzada, equivalente a un porcentaje del promedio del SB de su último año de servicio. Porcentaje de pensión según la edad de retiro. De 2018 en adelante. Edad mínima. 65 años 40%. 66 años 42%. 67 años 44%, 68 años 46%, 69 años 48%, 70 o más 50%. Indemnización global. Si el trabajador no cumple los requisitos descritos en los derechos pensionarios otorgados al amparo del artículo 10º transitorio, no podrá recibir la pensión, sin embargo, en este caso podrá retirar las aportaciones que por concepto de pensiones haya hecho al ISSSTE a modo de indemnización global. Esta será pagada por el ISSSTE. Pensiones bajo el amparo del sistema de capitalización individual. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Este seguro cubre al trabajador cesante, sin empleo o trabajo remunerado, entre los 60 y 64 años, así como a los trabajadores que alcancen los 65 años de edad. Para gozar de las prestaciones debe tener 25 años de servicio al ISSSTE. Cesantía en edad avanzada. A partir de los 60 años. Vejez. A partir de los 65 años. Retiro anticipado. Los trabajadores pueden pensionarse antes de cumplir las edades establecidas y años de servicio, siempre y cuando la pensión que se le calcule sea superior en más del 30% de la pensión garantizada. Pensión garantizada. Es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos de pensión y no cuenten con los recursos suficientes para contratar una renta vitalicia o retiro programado. Negativa de pensión. Se otorga al trabajador que no cumpla con los años de servicio para obtener una pensión. Prestaciones. Cuando el trabajador adquiera el derecho a la pensión de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, tendrá derecho a seguro de salud, pensión. Resumen de pensiones otorgadas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Cesantía en edad avanzada y vejez. Prestación económica. Renta vitalicia. Conforme al saldo de la cuenta individual. Retiro programado. Conforme al saldo de la cuenta individual, agotados los recursos se termina el pago de la pensión. Retiro anticipado. Prestación económica. El pensionado tiene derecho a contratar una renta vitalicia y recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, en su caso. Pensión garantizada. Prestación económica. Tiene derecho a una pensión, financiada con los recursos de la cuenta individual, cuya cantidad se actualiza anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, y agotados los recursos, la pensión será pagada por el gobierno federal. Negativa de pensión. Prestación económica. No cuenta con pensión, por ello, el trabajador tiene el derecho a disponer de los recursos acumulados en el seguro de RCB, así como el saldo de vivienda de su cuenta individual. Los recursos de SAR, Retiro y Fondo de la Vivienda 92 solo podrá retirarlos al cumplir 65 años de edad. Riesgos de trabajo. El trabajador que sufra un accidente o enfermedad con motivo de la prestación de sus servicios, recibirá las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo. En este caso, las prestaciones serán las mismas para los trabajadores en ambos sistemas. Requisitos. Para la obtención de esta pensión se requiere tener una relación laboral vigente y que el ISSSTE califique el evento como tal. Las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador en ambos sistemas son: diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación, pensión, en su caso. Resumen de pensiones otorgadas por el Seguro de Riesgos de Trabajo Ley ISSSTE. Incapacidad temporal. Definición. Pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Recibirá un subsidio durante un plazo máximo de un año. Incapacidad parcial. Definición. Disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, en forma definitiva. Prestación económica. Esta pensión será pagada mediante la contratación de un seguro de pensión. Dependiendo del monto tendrá derecho a una indemnización o una pensión y en esta última adicionalmente una gratificación anual. Incapacidad total. Definición. Por esta se entiende la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Prestación económica. Tendrá derecho a una pensión hasta que cumpla 65 años de edad y 25 años de cotización.
Terminada la vigencia del contrato de seguro de pensión, el trabajador que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir una pensión de vejez. En caso de no reunir los requisitos recibirá una pensión garantizada. Tendrán derecho a una gratificación anual. Muerte. Definición. Fallecimiento del trabajador a causa de un accidente o enfermedad de riesgo de trabajo, por lo cual sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión, la cual se pagará mientras no ocurra la extinción legal de la pensión. Prestación económica. Pensión de viudez. Pensión de orfandad. Pensión de ascendientes. Invalidez y vida. El seguro de invalidez y vida es aquel en el cual se protegen los riesgos por invalidez o por fallecimiento del asegurado o del pensionado por invalidez. Invalidez. Se entenderá por invalidez cuando el trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el ISSSTE. Requisitos. La pensión por invalidez se otorgará a los que hayan contribuido con sus cuotas al ISSSTE cuando menos durante 5 años. En el caso que el dictamen respectivo determine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que hubiesen contribuido con sus cuotas al ISSSTE cuando menos durante 3 años. Una vez que se reconoce al trabajador un estado de invalidez, procede el pago de acuerdo a lo siguiente. Prestaciones. Cuando a un trabajador se le dictamine la invalidez, tendrá derecho al otorgamiento de las siguientes prestaciones. Asistencia médica. Pensión temporal o definitiva, según sea el caso. Resumen de pensiones otorgadas por el seguro de invalidez ley ISSSTE. Pensión temporal. Definición. Pensión que se otorga por un accidente o enfermedad no laboral donde existe la inhabilitación del trabajador, por algún tiempo. Prestación económica. Se le pagará una pensión hasta los 65 años de edad y 25 años de cotización, que no puede ser inferior al monto de la pensión garantiza prevista en la Ley del Seguro Social. Pensión definitiva. Definición. Pensión que se otorga por un accidente o una enfermedad no laboral y se determine que la invalidez sea permanente. Prestación económica. Se le pagará una pensión hasta los 65 años de edad y 25 años de cotización, que no puede ser inferior al monto de la pensión garantiza prevista en la Ley del Seguro Social. El pago de la pensión de invalidez lo realizará la aseguradora que haya elegido el trabajador. Para ello, el ISSSTE calculará el monto necesario para la contratación del seguro de pensión y le entregará dicha suma. Esta otorgará al pensionado por invalidez las mensualidades correspondientes, así como una gratificación anual. Además, cubrirá las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Terminada la vigencia del contrato de seguro de pensión, el trabajador que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir su pensión de vejez. El trabajador que no reúna los recursos correspondientes recibirá la pensión garantizada. Excepciones y suspensión. No se tiene derecho a disfrutar de una pensión de invalidez, aun cuando el trabajador cumpla con los requisitos, si por sí mismo o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez, resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez, y o padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Esta se suspenderá cuando el pensionado o solicitante esté desempeñando algún cargo o empleo, o bien, se niegue a los tratamientos que el instituto le prescriba, así como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de la situación de invalidez. Finalmente, la pensión por invalidez será revocada cuando el trabajador recupere su capacidad para el servicio. Vida. Ante el fallecimiento del trabajador o pensionado, serán los familiares derechohabientes quienes recibirán la pensión que les corresponda. Requisitos. Para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones correspondientes a pensiones de viudez, orfandad y de ascendientes, se requiere lo siguiente. Que el trabajador al fallecer haya cotizado 3 años o más, o bien, que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Resumen de pensiones otorgadas por el ramo de vida ley ISSSTE. Pensión de viudez. Pensión de orfandad. Pensión de ascendientes. Prestación económica. Se dividirá por partes iguales entre sus beneficiarios la cuantía de la pensión que le hubiese correspondido al trabajador o pensionado. En este caso las pensiones se otorgarán por la aseguradora que elijan los beneficiarios, la cual será pagada por el ISSSTE y el saldo acumulado en la cuenta individual podrá ser retirado en una sola exhibición o contratar una pensión mayor. Extinción legal de las pensiones. La pensión de viudez finaliza cuando fallezca la viuda,
Contraiga matrimonio nuevamente o entre en concubinato. Si la viuda contrae matrimonio se le otorgará como última prestación 6 meses de la pensión que estuviese recibiendo únicamente por este concepto. La pensión de orfandad finalizará cuando no cumpla con las edades establecidas, cuando ingrese al régimen obligatorio de alguno de los institutos, cuando el huérfano incapaz recupere la capacidad para el trabajo. Planes de pensiones, derivados de contratación colectiva. Un plan privado de pensiones es un esquema voluntario establecido por el patrono derivado de una contratación colectiva, que busca otorgar una jubilación a los trabajadores activos en la entidad que lo diseñó. Dicho beneficio se pierde cuando el trabajador deja de laborar para esa entidad. El trabajador o sus beneficiarios podrán retirar los siguientes recursos. Si el plan está autorizado y registrado por la CONSAR, tendrá derecho a que la Afore que opere su cuenta individual, aun y cuando el trabajador no haya cumplido las edades y tiempos de cotización establecidos en las leyes de seguridad social, le entregue la totalidad de los recursos que la integran, siempre que la pensión por jubilación de que se disfrute, sea mayor en un 30% a la pensión garantizada. Si el plan no está autorizado y registrado por la CONSAR, podrán disponer solamente de los recursos del SAR y Vivienda 92 en una sola exhibición. Conforme indica la ley, el recurso de la subcuenta de RCV y Vivienda 97 y 07, permanecerán en la Afore que maneje la cuenta individual, hasta que el trabajador cumpla con los supuestos de retiro previstos en las leyes de seguridad social. El agente promotor deberá proporcionar toda la información relacionada con los seguros de RCV, riesgo de trabajo e invalidez y vida, ya que es esencial para que el trabajador o beneficiario puedan contar con los elementos necesarios que le permitan prever, planear y alcanzar una estabilidad económica al momento de su retiro.